Hermano, la compasión nos lleva a perdonar. Yo te quiero hablar de esto esta tarde. ¿Y qué te parece si oramos y pedimos a Dios nos hable? Yo estoy seguro que Dios te va a hablar, hermano. Así como el Señor me ha ministrado esta semana con este tema sobre compasión. Este año el lema es compasión, más compasión, ¿sí? Queremos llegar a una compasión total. Estamos en un proceso, hermano, y seguiremos. Va a terminar 2024 y vamos a seguir, o al menos yo eso pienso, hermano, seguir orando. Dios, quiero ser más compasivo. Porque cuando tú y yo somos compasivos, somos más como Jesús. Jesús es nuestro maestro. Y hoy quiero ir a través de una historia, hermano, pero antes vamos a orar, ¿te parece? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás y digamos: Padre Celestial, te amamos. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos concedes. Gracias, Dios, por este día que es el día que tú has preparado de antemano. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre. Padre, tú conoces aquí a cada uno de los que estamos. Si hay alguno triste, Señor, ministra gozo en el nombre de Cristo. Algún enfermo, en el nombre de Jesús, sana. Algún preocupado, ansioso, la paz de Dios sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Porque es tu palabra, la creemos, Dios. Que tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que el Dios de paz está con nosotros. Ese eres tu Padre Celestial. Señor, háblanos. Toda obra maligna que quiera distorsionar el mensaje, en el nombre de Jesús, se va. No tienes lugar aquí. Y toda la gloria para ti, Jesucristo. Amén. Hermano, quiero empezar con algo. En una ocasión, el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al que peque contra mí? ¿7 veces? Jesús le responde, tú sabes la respuesta, ¿verdad? No digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué te parece si meditamos juntos qué significa eso? Porque estas palabras están justamente versículos antes de nuestro tema hoy. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 18, si ya la tienes lista, excelente. Si no tienes Biblia, acércate a un cristiano ahí cerquita y dile que te permita ver en su Biblia. ¿Cuántos cristianos aquí? Gloria a Dios. Si no, de todos modos, hoy predicamos el Evangelio y hoy sales de este lugar conociendo el Evangelio. La decisión es tuya, si lo aceptas o lo rechazas. La palabra del Señor dice en Mateo 18, 23 en adelante: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es serio, hermano. Y yo quiero hablarte de esto. La compasión nos lleva a perdonar. Y primero, antes de comenzar, quiero hablarte del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, sobre todo en lo que es Mateo, Lucas, Juan, se habla mucho de esta expresión. El reino de los cielos es semejante a... Jesús en sus enseñanzas habló mucho de esto. Pero también hay otra palabra muy similar, el reino de Dios. Son similares, sinónimos. Pero ¿qué es el reino de Dios? Hay que empezar por ahí, hermano, porque la historia, si tú observas, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de Dios o el reino de los cielos, hermano, convierte en realidad el establecimiento del dominio de Dios, ¿sí? Jesucristo como Rey en el corazón y en las vidas de su pueblo. En este reino, el reino de los cielos o el reino de Dios, la victoria, hermano, es para aquellos que están ahí. Victoria sobre el mal, las consecuencias del pecado, que es condenación eterna, se anula. Es un rey donde reina la paz, la justicia, porque el Rey de paz está ahí. El reino de Dios, hermano, fue central en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si tú observas en el Evangelio de Mateo, 50 veces se habla del reino de los cielos o el reino de Dios. 50 veces, escucha esto, 50 veces. Si tú recuerdas, cuando Jesús comenzó a predicar, en Mateo capítulo 4, 17, después de que Jesús es tentado, lo primero que Jesús comenzó a predicar fue esto: arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba Jesús mismo. Y es que así es, hermano, Jesús vino de manera definitiva a establecer el reino de Dios. Un día predicamos de esto: el reino de Dios, el reino de los cielos ya está aquí. Viene a su cumplimiento total cuando Jesucristo vuelva. Pero ya tú y yo vivimos como ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios es un reino donde se llama al arrepentimiento, hermano. Donde el mensaje es: arrepiéntete, conviértete. El reino de Dios no es un lugar donde se habla del libertinaje, como en muchos lugares se está haciendo hoy, hermano. Y quiero decirte una cosa: el reino de los cielos, el reino de Dios, hermano, es muy diferente al reino de este mundo. No podemos ni siquiera compararlo, hermano. Es muy diferente, es opuesto. Mateo, mira, yo quiero leer este pasaje, Mateo 20, 25 al 28. La escritura dice así. Mateo 20, 25 al 28. Dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros, escucha, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Escogí este texto intencionalmente, hermano, porque el reino de los cielos no es como el reino de este mundo. El reino de este mundo dice: ¿quieres ser grande? Pues a costa de los demás, pisotea aquí y allá, mordida aquí, mordida allá. Quería usar la palabra, ¿cómo se llama esa palabra? En vez de mordida, cohecho. O estafa aquí, estafa allá, y vas a ir subiendo. Eso es como se mueve el reino de este mundo, para ser grande. Pero en el reino de los cielos, hermano, es totalmente lo contrario. El que quiere ser grande tiene que servirse, tiene que humillarse. Por eso es un reino diferente, hermano. El reino de los cielos es un reino que tiene prioridad. Si estás anotando, tiene prioridad.
Cuando Jesús está hablando de la ansiedad, hermano, de las preocupaciones de este mundo, ¿verdad? Muchos nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer mañana. Mira, Jesús les dice estas palabras: no se preocupen por eso. Él pone algunos ejemplos de los lirios del campo, los animalitos, las aves del cielo, hermano. Y él termina con el versículo 33 de Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el reino de los cielos tiene prioridad, ¿sí? El sistema de prioridades en el reino de Dios, hermano, es contrario al del mundo. Porque en el mundo, ¿cuál es el sistema, hermano, que maneja o que impera? Tú primero a costa de los demás. En el reino de los cielos es tú hasta el último. ¿Sí, amén? Lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. En el reino de Dios, hermano, Dios es prioridad. Lo demás es secundario. Aún tu familia, aún tu esposo o tu esposa, Dios es primero. Y cuando seguimos este principio, hermano, cuando tú y yo seguimos el principio de primero Dios, su justicia, escucha esto, todo lo demás es añadidura. ¿Cómo la ves? Tan sencillo pero tan difícil. Sencillo en la letra, solo Dios primero, pero en la práctica nos cuesta tanto, hermano, soltar esas añadiduras, esas cosas secundarias. El reino de este mundo, hermano, y muchas veces dentro de la iglesia nos preocupamos más por esa añadidura. Esto es lamentable, hermano, y por eso la gente no crece, no avanza en su vida espiritual, porque está más ocupado en las cosas de este mundo, más ocupado en la añadidura en lugar del Dios, que aquello dice, esto te lo regalo. Esa añadidura, hermano, es extra. Primero Dios, hermano, y todo lo demás es añadido. Recordemos que el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es prioritario, tiene prioridad. La añadidura vendrá, podríamos decir, en automático, hermano. No debería preocuparnos eso. ¿Sabes por qué? Lo vimos la semana pasada. Porque el proveedor, el hacedor de milagros está contigo, hermano, conmigo. Por eso no nos debemos preocupar el día de mañana, hermano. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero, créeme, lo demás se añade. Y quiero aclarar aquí, hermano, porque podrías decir, bueno, entonces no va a hacer nada, voy a estar acostado todo el día orando. No, hermano. El reino de Dios también tiene embajadores en este mundo que tienen que ir a trabajar, ¿sí?, para comer. Amén. Entonces los flojos, o en el reino de Dios no hay flojos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todos podemos servir y todos vamos a servir. Amén. Algunos orando, algunos enseñando, predicando, compartiendo un folleto. Hay muchas maneras en cómo tú y yo podemos servir. ¿Sabes cómo, hermano? En tu trabajo, siendo un buen empleado. Así tú y yo servimos a Dios, hermano, como embajadores del reino de Dios. Porque Dios, hermano, créeme, ya ha provisto. Si tú y yo ponemos a Dios primero, lo demás vendrá. Pero hay que ponerlo en práctica, hermano. Siguiente cosa que yo quiero hablar aquí: el reino de Dios o el reino de los cielos es un reino de principios. Dile al que está a tu lado, es un reino de principios, hermano. Cuando tú y yo vemos las parábolas de Jesús, de hecho varias tuvieron este inicio. Mira, yo aquí solo voy a mencionar los textos, tengo varios, pero solo los menciono, toma nota. Pero Jesús, por ejemplo, habló del trigo y la cizaña, ¿sí? Y cuando Jesús empieza esto, es el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Y habla del trigo y la cizaña porque Él quiere enseñar que los hijos del reino se van a separar de los hijos del mal, ¿sí? El trigo de la cizaña. Llega el momento donde se recoge todo eso, el trigo en un lado y la cizaña a un lado para ser quemada. Entonces Jesús enseña principios. El reino de los cielos es un reino de principios.
Jesús habló también en Mateo 13, 31 al 32 de la semilla de mostaza para hablar del crecimiento en el reino. Jesús habló de la levadura, hermano, en Mateo 13, 33, hablando de cómo la levadura afecta. Aquí podemos aplicarlo al evangelismo, a las misiones. Jesús habló también del tesoro escondido, Mateo 13, 44, cuando habla de invertir. ¿Verdad? Invertir, hermano, dice de aquel hombre que encontró un tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno porque había un tesoro ahí. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos invertir en lo espiritual, tomar tiempo en la palabra, estudiar la palabra, orar, buscar la llenura del Espíritu. Mateo 13, 45, la perla de gran precio. Buscar el buen tesoro, hermano, y cuidarlo. Jesús también habló de la red en Mateo 13, 47 al 50. ¿Qué pasó ahí? Perdónenme. Mateo 13, 47 al 50, anótelo. La red. ¿Qué habla esto? Habla del ejemplo cuando los pescadores lanzan la red y al final de la jornada separan lo bueno de lo malo. Jesús habló también de eso y empezó en su enseñanza diciendo el reino de Dios es semejante a una red que fue lanzada, ¿sí? Y el siguiente, ahora sí, tesoros nuevos y tesoros viejos. Ahí está hablando que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca tesoros viejos y tesoros nuevos. ¿Cuántos padres sabios aquí? Hermano, aquí habla de eso, sí, de ese padre sabio que tiene conocimiento del reino y saca buenas enseñanzas de lo que ha aprendido en la vida. Ese es el reino de Dios, un reino de principios, hermano. Hay muchos más, solo puse esos. Otra cosa que quiero decirte, el reino de los cielos es el reino donde Jesús es el rey, escucha esto, donde Jesús es el rey y nosotros siervos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Esto es clave, hermano. Lamentablemente este es un gran problema en la iglesia del cual cojea mucho la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos hasta arriba, bueno, no se alcanza a ver para algunos, pero hasta arriba dice Jesús es el Señor, ¿verdad? Y lo cantamos, pero en la vida diaria no lo hacemos, hermano. Nos cuesta tanto entregarle a Dios, entregarle a nuestro Señor el control completo de nuestra vida. Necesitamos orar, hermano, que seamos humildes y entreguemos a Él el señorío completo de cada área de nuestra vida, hermano. Créeme, si tú y yo le pedimos, Dios nos puede mostrar, mira, en esta área no has entregado el señorío. En una ocasión Jesús dijo esto, hermano: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Yo pienso que el Señor sigue diciéndonos eso hoy, hermano. ¿Por qué dices Señor, Señor, y no obedeces? Hermano, la Escritura dice ahí en Juan 10, 14 que Jesús es el buen pastor. Sí, amén. Jesús es el pastor de su iglesia, el que lo cuida, hermano, el que está al tanto. Sí, amén. Juan 10, 14. Obsérvalo rápidamente. 10, 14 de Juan dice la Escritura: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él es el pastor, hermano. Hermanos del curso discipulado de la mañana, ¿qué somos nosotros? Ovejas. A ver, diga, somos ovejas. Amén, eso somos, hermano. En el curso ellos vieron que las ovejas, perdónenme la expresión, son tontas. Esperan que el pastor los lleve, ¿sí? A dónde comer, a dónde beber. No significa que tú y yo seamos tontos, hermanos, no. Lo que nos enseña de ser ovejas en un rebaño donde Jesús es el pastor, nos enseña esto: dependemos de Él. No podemos hacer cosas solos. Tú observa e investiga. Una oveja que se sale del redil y que anda ya haciendo relajo, se pierde, hermano.
Por eso el pastor de esta historia de las 100 ovejas tuvo que ir por aquella que se fue, porque ella ya no iba a poder volver sola. Por eso es importante estar en el redil, hermano. Sí, amén. Otra cosa, hermano, Jesús es el dueño de la iglesia. Ahí en Hechos 20, 28, ahí dice la Escritura en una enseñanza poderosa que se está dando, hay una predicación tremenda, se dice estas palabras: con su sangre la compró, ¿sí? El Señor Jesús compró la iglesia con su sangre, hermano. Él es el Señor entonces. Una cosa más, lo estudiamos el jueves. Jesús, hermano, es la cabeza de la iglesia. Sí, amén. Jesús es la cabeza, hermano. Así que si alguien te dice ser cabeza en la iglesia, mira, aléjate de esa persona. La cabeza es Cristo. 1:18 de Colosenses, mira, dice la Escritura. Lo estamos estudiando los jueves, aprovecho a invitarte, vente los jueves. Está bueno, ese estudio hermoso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y escucha esto, para que en todo tenga preeminencia. De eso hemos estado hablando los jueves, de la preeminencia de Cristo. Hermano, la Escritura, antes de llegar a ese texto, quería poner ahorita, en Lucas capítulo 17:10, dice que nosotros somos siervos inútiles. ¿Por qué, hermano? Va a decir, hoy el hermano anda con todo, tire y tire. Primero que tontos, ¿verdad? Las ovejas tontas, y que ahora siervos inútiles. No, hermano, discúlpeme, no. Lo dice la palabra, ¿eh? Entonces, por favor, no lo agarre contra mí, ¿sí? Si algo tiene, dígale al Señor, ¿por qué se escribió eso? ¿Y qué nos va a decir? Eres oveja. Sí, amén. Si vamos a la palabra nos va a decir lo mismo, hermano. Entonces mejor, está bien. Yo anoche estaba diciendo, sí, Señor, soy un inútil. Porque solo hago lo que me pides que haga. De manera muy cruda, hermano, la Escritura nos dice la realidad de quiénes somos en el reino. El otro día estaba en un grupo de pastores y esto es importantísimo que entendamos. A ti y a mí, hermano, como mexicanos, no nos ha tocado vivir una monarquía, o sea, no tenemos rey en México, ¿verdad? Sí, amén, no tenemos rey, tenemos presidenta ahorita. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, aunque tienen rey, en España, aunque tienen rey, ya está el primer ministro y como que ya la cosa no se respeta igual como hace muchísimos años cuando había monarquías, cuando había reyes. Entonces no entendemos del todo qué significa un rey, el pueblo, ¿sí? Si vamos algunos años atrás, ve los libros de historia, tú te das cuenta que lo que decía el rey, hasta rima, es ley, ¿sí? ¿Sí, amén? Así lo ves, aunque el rey estaba loco y decía y hacía locuras, la gente se aguantaba, hermano, es el rey y ni modo, ¿sí? A veces nos hace falta entender esto, hermano, porque cuando venimos a la vida cristiana, se nos dice que Jesús es el rey y ¿sabes qué pensamos? O yo lo he escuchado, no sé tú, pero lo que decimos, oh sí, Él es el rey y nosotros somos hijos del rey. Eso nos encanta, hermano, ser hijos del rey. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que queremos y queremos que se nos conceda todo lo que queremos, porque somos hijos del rey. Y hay gente que así lo proclama y vive de una manera muy desordenada. Es que soy hijo del rey. ¿Sabes qué podríamos decirle? No se lo digas, pero piénsalo. Qué vergüenza que digas ser hijo del rey y vivas como hijo del diablo. Porque la Escritura nos habla de aquellos que viven engañando, aquellos que viven en pecado son de su padre Satanás, ¿sí? Como hijos del rey, claro, somos hijos de un rey, amén. Pero también somos siervos. Jesucristo es el rey. Y yo creo que esto debemos tenerlo más profundo en nuestro ser, hermano. Jesucristo es el rey. Y hermano, ahora sí termino esta parte. Yo no quiero que te vayas ofendido de este lugar, por favor. Si te sentiste ofendido con lo que dije hace rato, mira, yo también soy así. Yo también soy oveja. ¿Sí? Aunque estoy acá,
Un poquito más alto se ve, pero eso no significa nada. Somos ovejas todos. ¿Sí? Somos siervos todos, hermano. ¿Sí se acuerdan, el hermano Rogelio? De repente hubo una temporada donde se habló de siervos. Y él decía, ¿cuántos siervos aquí? ¿Cuántos siervos aquí, hermanos? Amén, amén. ¿Sí, amén? Yo dije, chispa, se me hace que ya se fueron los que aquella vez dijeron amén. No, gloria a Dios, aquí sigue. Somos siervos, hermanos, aleluya. Pero mira, ¿qué nos debe llevar este mensaje? Hermano, a ser agradecidos. Porque un Dios soberano, un Dios que está sobre todas las cosas, a ti y a mí, hermano, nos considera sus siervos. Servir para sus propósitos, hermano, servir a Dios es lo más lindo, lo más especial que tú y yo podemos tener. 1 Corintios 15:10 dice, pero por gracia o por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso decía Pablo, hermano, que tú y yo digamos, la gracia de Dios ha sido abundante conmigo. ¿Sí? No merezco nada de esto, gloria a Él. La compasión que perdona, hermano. Ya hablamos del reino de los cielos. Era importante hablar de qué se trata esto. Y en el reino de los cielos, hermano, hay compasión. Una compasión que perdona. Yo quiero aquí hacerlo bien simple. Hay dos textos, 26 y 27. Ahí nos relata la historia. Versículo 26, si tú observas en tu Biblia, dice, bueno, el contexto ya lo sabes. Un rey o un señor pide a cuentas o vengan a cuentas todos sus siervos. Y bueno, había uno que debía 10,000 talentos. ¿Sí? Muchísimo, hermano. Y dice ahí que aquel siervo, cuando ve que su vida está en peligro, bueno, él pide misericordia, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo simple. En esta historia hay alguien que necesita y pide compasión, ¿sí? Este siervo, el siervo que está ahí clamando por misericordia, hermano. ¿Sabes una cosa, hermano? Jesús enseñó algo. Siempre va a haber gente que necesita compasión. ¿Sí o no, hermanos? Entonces aquí en la historia hay alguien que necesita compasión y hay alguien que va a dar compasión. Fácil, ¿verdad? Así vamos a hablar ahorita. Yo quiero empezar por esa persona que necesita compasión. Jesús en Marcos 14:17 dice, ustedes siempre van a tener gente pobre a cual ayudarle, ¿sí? Siempre, hermano, va a haber necesidad. Ahí afuera, sal ahorita al centro. Bueno, no te vayas, pero ahorita que salgas, si pasas por ahí, luego te vas a enterar que hay gente que necesita una ayuda, ¿sí? Una mano. Mira, hermano, Jesús habla de una mies tremenda, que es mucha, que faltan obreros. Y todavía hoy, hermano, hay muchos que no conocen a Jesucristo, que necesitan compasión. Tú y yo hemos visto que Jesús fue compasivo con las multitudes, ¿verdad? Así que hay gente que necesita compasión, hermano. Hay gente enferma, hermano. Hay gente endeudada. Hay gente endemoniada que necesita ser libre. Hay gente afligida, hermano, que necesita de un compasivo que se acerque y ore por él. ¿Cuántos compasivos aquí, hermanos? Amén. Hoy, hermano, a nuestro alrededor hay gente afligida, hermano, que necesita de nuestra compasión y no de nuestra crítica, ni de nuestro juicio, ni de nuestra condenación, hermano. Si algo aprendemos aquí es que hay gente que necesita de verdad ayuda, hermano. Si hablamos de nuestros gobiernos, qué fácil es hablar de ellos, ¿verdad? Y hasta nos encanta, hermano. YouTube está lleno de videos sobre críticas a favor o en contra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estaremos orando por ellos o nos vamos con la corriente? Hermano, la semana pasada yo animaba esto y sigo hoy diciéndolo, hermano. Seamos instrumentos de la compasión de Dios.
Que tú y yo, hermano, en lugar de seguir la corriente de crítica o ofensa ante las personas, tú y yo seamos compasivos y cambiemos esos ambientes donde estamos laborando, hermano. Jesús, hermano, nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí, amén? En Mateo 5:14, perdón, ahí no está. Vosotros sois la luz del mundo. Esto significa que tú y yo vivimos en un mundo oscuro que necesita de gente compasiva. Porque mira, allá afuera hay mucha apariencia, hermano, y dicen ser compasivos y lo que buscan es ventaja. Ya sea para evadir impuestos, ganar puestos en algún lugar. El chiste es que no hay verdaderos compasivos si no están en Cristo. Por más dinero que donen, hermanos, si no tienen a Cristo, no es compasión verdadera. A lo mejor sea culpa lo que tengan, pero no es compasión. Jesús es nuestro maestro por excelencia en compasión, hermano, y tenemos que aprender de Él. Y en Cristo podemos ser compasivos, de verdad. La gente, hermano, escucha una cosa, hermano, la gente a tu alrededor está clamando por misericordia. La gente a nuestro alrededor, hermano, lamentablemente está, ¿sabes qué? Pidiendo clemencia, pidiendo compasión a cosas que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Dice ahí en Salmos 103, hermano. Perdón, no, ese no es. Es Salmo 135, ese no lo anoté, hermano. Salmo 135, 16 al 18. Mira, la gente a tu alrededor busca solución en estos deidades, aún instituciones bancarias. Pero mire cómo dice de estos ídolos, ¿verdad? Tienen boca y no hablan, tienen oídos, no escuchan, tienen ojos, no ven. ¿Y qué resulta para ellos, hermano? Lo mismo, nada. ¿Sí? Dice, aquellos que confían en esas cosas, dice este pasaje en Salmo 135, 16 al 18, dice, aquellos que confían en las cosas de este mundo, en esos ídolos, son como ellos. O sea, muertos. Hay gente a tu alrededor, a mi alrededor, hermano, que necesita de Cristo. Entonces ya vimos por un lado en nuestra historia hay alguien que necesita compasión, porque estamos aprendiendo de una compasión que perdona. Vamos a llegar ahí, justamente ahora. La segunda parte, hay alguien que ofrece compasión, hermano, y tú y yo debemos tomar atención, poner oído atento a esto. ¿Cómo es alguien que es compasivo? La historia de hoy, hermano, nos dice que este señor o este dueño o este rey fue movido a misericordia. Nueva Traducción Viviente dice, tuvo mucha lástima. Traducción Lenguaje Actual dice, tuvo compasión. Mira, hermano, Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora sí, Salmo 103. Salmo 103. Dios es clemente y misericordioso, dice este pasaje. Lo voy a leer para ti, hermano, y medita todo lo que es Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hermano, yo estoy muy agradecido y espero tú también por esto. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira nomás, qué Dios tan hermoso, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, y no se enoje conmigo, se acuerda de que somos polvo. Hoy sí de plano, ¿verdad? Ya no repito lo demás, pero ahora mire, somos polvo, o sea, somos nada delante de Dios. Gloria a Dios, es un Dios misericordioso, no es como nosotros. Él nos mira como un padre, gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sí?
A veces la Biblia tiene que usar esas figuras muy drásticas para que entendamos los conceptos, ¿sí? Pero al final de cuentas es nuestro Padre y nos ama, ¿eh? Y es compasivo, hermano. Mira, la misericordia de Dios se muestra al habernos amado a tal grado, hermano, que nos perdonó. Yo no sé por qué hoy me faltaron muchos textos, hermanos. Esto va a servir para que usted esté atento, ¿verdad? Romanos 5:8, ¿se lo saben? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor a ti y a mí, hermano. Esta es una tremenda e incomparable muestra de amor. Nos perdonó, hermano, nos amó. Hermano, hoy en día la misericordia es un valor muy, perdóneme el uso aquí de las letras o palabras, pero un valor muy devaluado o muy reducido, sobre todo en nuestra sociedad actual, hermano. Vivimos tiempos donde el ser compasivo es ser un dejado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te dejaste? Mira, te ha ofendido tanto, y tú perdonándolo, ¿verdad? Hoy eso es lo que el mundo dice, hermano, si ven que tú eres compasivo. Mira, Jesús nos enseñó algo tremendo ahí en la cruz. Estando ahí en la cruz, hermano, ahí en Lucas 23, la gente hostigándolo, ofendiéndolo, lo llevaron hasta la cruz, hermano. Piensa esto. Ahí en la cruz Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, significa también que hay que seguir su ejemplo, hermano. ¿Quién de nosotros hemos llegado a tal extremo, hermano? Yo creo, de hecho, nadie aquí. El compasivo es misericordioso, hermano. Mira la condición de aquel que está suplicando, hermano. Es movido a misericordia y lo lleva a actuar. Entonces lo primero que hace este rey o este señor, dice, fue movido a misericordia. Si tú observas la segunda cosa que pasa, lo suelta. Porque ya para ese momento dice la historia que lo habían tomado preso, ¿sí? ¿Y qué dice? Le soltó. El acto de misericordia de este hombre fue soltarle. El castigo que este deudor tenía, hermano, era tremendo, su propia vida, pero no solo él, su familia y todo lo que tenía, hermano. Y dice este Señor misericordioso, lo soltó. Hermano, a ti y a mí, el pecado nos tenía cautivos, con una deuda impagable, hermano. Sin embargo, cuando tú y yo venimos a Jesucristo arrepentidos, poniendo nuestra fe en Él, la Escritura dice que el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue anulada. Gloria a Él, hermano. Observa esto, nosotros también fuimos sujetos de la ira de Dios. Y el día que tú y yo creímos en Jesucristo, hermano, Él también tuvo compasión de nosotros y nos soltó, ¿sí? O sea, nos hizo libres. Unos versos atrás, hermano, Jesús está hablando con sus discípulos sobre el perdón entre hermanos, ahí en Mateo 18:18, y Él habla de atar y desatar. Cuando alguien no perdona a alguien, lo está atando espiritualmente. Por eso es importante perdonar, hermano. Cuando tú perdonas, desatas a esa persona de la ofensa, ¿sí? Entonces, número uno, el rey fue movido a misericordia. Número dos, le soltó. Y número tres, le perdonó su deuda. ¿Cómo ves, hermano? Qué hermoso, ¿verdad? Esta historia. Y esta historia, hermano, refleja lo que el Padre Celestial hizo por ti, por mí. Y puede hacer por ti, que estás hoy aquí por primera vez. El acto compasivo de la misericordia es completo con el perdón de pecados, hermano. No solo le soltó y se quedó con el rencor, la ira, no, le perdonó la deuda, hermano. Mira, hermano, la deuda dice aquí que eran 10,000 talentos. Vamos a llevarlo al 2024, este asunto. Un talento eran 6,000 denarios.
Me dice, pues queda igual. Bueno, seguimos. Un denario es el trabajo o el sueldo de un día, ¿sí? Así que un talento, para tú y yo ganarnos un talento hoy, tendríamos que trabajar 6,000 días. Eso es un montón de tiempo, hermano. Pero este hombre no debía 6,000 días, debía 10,000 de esos. Yo me puse a hacer matemática ahí. ¿Cuántos días tenía que trabajar este hombre para pagar? 60 millones de días. ¿Quién vive eso, hermano? ¿Cuántos años tendría que trabajar? 164,383. En resumen, es una deuda impagable, hermano. Nunca se podía pagar esto. Se cree que esta persona era un siervo de quizá un gobernante o alguien que movió mucho dinero, lógicamente. Pero imagínate, es una deuda impagable, hermano. ¿Por qué otra vez volvemos al asunto de que la Biblia usa extremos, hermano, para enseñarnos lo horrible que es nuestra condición sin Cristo, con deuda impagable? Así es la deuda que tiene el pecador, hermano, para con Dios. Para tú y yo pagar la deuda, escucha, tan solo observa esto, ya lo he dicho algunas veces. Observa, hermano, lo que costaba o lo que costó más bien nuestra deuda. Pon atención. El Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra. Medita el costo de nuestra deuda. Siguiente, el Hijo de Dios tuvo que despojarse de su gloria, porque vino y se hizo hombre. Segundo dato. Tercer dato, el Hijo de Dios tuvo que humillarse hasta lo más bajo. Nacer de una manera nada común, hermano, en un pesebre de animales. Ve hasta dónde se humilló el Hijo de Dios. Observa nuestra deuda, hermano. Siguiente, el Hijo de Dios tuvo que ser ultrajado de la peor manera y llevado a la cruz. Una muerte vergonzosa, hermano. ¿Ves el tamaño de nuestra deuda? Que el Hijo de Dios tuviera que venir a hacer eso. Así de grande era nuestra deuda, hermano. Así de grande es la deuda para aquel que necesita compasión, hermano. Y solo la sangre de Cristo puede rescatar a esa persona, hermano. Hermano, esto nos debe llevar primeramente a decirle gracias, Dios, por este regalo. Pablo lo dijo, gloria a Dios por su don inefable, un don que no podemos explicar. La muerte y la resurrección de Jesucristo, hermano, nos dio vida. Porque imagínate, esa deuda es para estar muerto, hermano. De hecho, la Escritura dice que estábamos muertos y Él nos resucitó en Colosenses 2:13. Nos resucitó y dice, y nos perdonó todos nuestros pecados. Así de grande es nuestro Dios y su misericordia, hermano. Bueno, esa es la misericordia, hermano. O como lo estamos llamando hoy, esa es la compasión que perdona. ¿Cómo ves? Que está dispuesta a pagar tal deuda. Que está dispuesta a perdonar tal deuda, ¿verdad? Si vamos con nuestra historia. Jesucristo tuvo compasión y Él pagó la deuda. Aquí en nuestra historia, representando al Padre Celestial, tuvo compasión y nos perdonó la deuda. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Pero yo quiero terminar, hermano, con el otro lado, hermano. La falta de compasión. La falta de compasión es condenada, hermano. Y vamos a ir a través de esto. Me queda poco tiempo, trataré de ser breve en cada punto, pero yo anoté 7 cosas. Primeramente, vamos a hablar de que es un siervo, hermano. Si te acuerdas, ¿verdad? Es un siervo el que está pidiendo compasión, ¿verdad? Acuérdate que nosotros somos siervos, ¿verdad? Somos siervos. Entonces yo voy a usar la expresión un siervo, ¿sí? Este siervo no fue compasivo, hermano, para empezar. Él recibió una tremenda compasión. Si pudiéramos ponerlo en dinero hoy, hermano, millones y millones de pesos debía este hombre. Y le fueron perdonados, hermano. Este primero, número 1, fue un siervo que recibió compasión, pero que no es compasivo.
El versículo 28, si tú observas en nuestro texto, dice ahí la escritura que haya uno de sus consiervos, otro siervo, que le debía 100 denarios, hermano. 100 días de trabajo, 3 meses de trabajo, 3 meses y medio. Y mire, exigiéndole. Hermano, así de ingrato es el hombre que no tiene a Dios. Y lamentablemente a veces también en la iglesia sí somos de ingratos, hermanos, al creernos superiores a los demás. Al olvidarnos de los principios del reino que dice que cualquiera que quiera ser grande tiene que servir. Nosotros llegamos a ser como este siervo ingrato, hermano, cuando nos creemos más que los demás. Pensemos esta deuda, hermano, era una nada comparado a lo que este otro siervo debía, hermano. Yo te voy a preguntar una cosa, hermano. Tú y yo tenemos hoy muchos deudores que nos deben 300 denarios. ¿Me vas a decir dónde? Para ir por ellos. No. Piensa en las situaciones de tu vida, hermano. Gente que te ofendió, gente que te lastimó. Puede ser económicamente o de otras maneras, pero tú y yo tenemos mucha gente que nos debe 300 denarios. Te pregunto hoy en esta tarde, ¿valdrá la pena, hermano, estar afanado, hacer pleito, estar ahogando a ese deudor por 300 miserables denarios? La respuesta es no, hermano, no vale la pena, porque te estás consumiendo con esa situación. Entrégasela a Dios de una vez y por todas. De otra manera, hermano, te vas a hundir más y más si sigues aferrado a esos 300 denarios. Te vas a dar cuenta porque el final de esta historia para este hombre fue terrible. Número 2. Este fue un siervo que no escuchó las súplicas por misericordia, las mismas palabras, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo, las mismas palabras, él las escuchó. Mira, Dios le está dando oportunidad. A ver, escucha, ¿no te recuerda algo esto? Tú lo dijiste hace unos momentos. No escuchó, hermano, las súplicas. Por algo la palabra de Dios, hermano, nos dice, ejercítate en la piedad. ¿Por qué Dios nos pone a veces pruebas similares? Dice, ¿otra vez lo mismo? Bueno, es que necesitamos avanzar en esto, hermano. Y hasta que vencemos, pues viene otra prueba diferente, pero vamos avanzando, ¿sí? A este hombre, estas palabras repetidas, fue un ejercicio, algo que el Señor está mandando para que recuerde, ¿sí? Pablo a Timoteo le dijo, ejercítate en la piedad, hermano. La compasión se ejercita, ¿sí? Tú y yo necesitamos ser compasivos y ejercitarnos en esto, hermano. Es un buen ejercicio, hermano, la piedad. La Escritura, si vamos a cómo es Dios, hermano, la Escritura nos dice que Él es paciente, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha extendido su misericordia con nosotros, hermano, y la está extendiendo todavía porque Él quiere que se arrepienta el pecador. Este hombre no escuchó las súplicas, hermano. Número 3, en el versículo 30, este es un siervo vengativo. Hermano, el corazón endurecido de este implacable siervo no quiso escuchar al siervo o a su consiervo y dice que lo echó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Mira, te voy a decir lo que dice Dios en su palabra. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Hermano, nos conviene que sea Dios quien tome partido en esto y Él resuelva. Tú y yo la vamos a regar todavía más. Lo vamos a empeorar, hermano. Entreguemos esto al Señor. Número 4. Un siervo de mal testimonio y que causó tristeza e indignación en otros. Versículo 31. Dice aquí la historia que sus demás consiervos lo vieron y se pusieron muy tristes. ¿Y sabes qué? No quedó ahí. Lo llevaron al Señor. ¿Sí? Le dijeron, vamos a reportar.
¿Sabes una cosa? Jesús dijo lo siguiente, hermano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo volteo la pregunta, ¿qué les pasa a los que no son misericordiosos? No son bienaventurados para empezar, son malditos, les va mal, ¿sí? Esto le va a pasar a este hombre. Número 5, es un siervo malvado, aquel que no es compasivo, hermano. Versículo 32, dice que llega el Señor después de que se le da este reporte y le dice, siervo malvado. La deuda que su consiervo tiene es legítima, 100 denarios, ok, le debe 100 denarios. Pero este siervo está obrando de muy mala manera, hermano. Él acaba de ser perdonado por tantos millones y exigiéndole sean pagados 300 denarios. Nada, hermano. Mira, Jesús a ti y a mí, hermano, nos dice que seamos hacedores. A través de Santiago Dios nos dice, ¿verdad? El texto es Santiago 1:22, pero nos dice la Escritura que seamos hacedores de la palabra, ¿sí? No oidores olvidadizos, ¿sí? Que se engañan a sí mismos. Mira, ¿por qué traje este texto aquí? Dios a ti y a mí, hermano, nos perdonó tremenda deuda, ¿sí? Y cómo a veces nosotros, aun cuando leemos estos textos que perdonemos, no lo hacemos. Vivimos con esos rencores, con esas amarguras y no somos hacedores de la palabra. La palabra nos dice que perdonemos, hermano, ¿sí? Aunque no nos guste. La palabra de Dios nos dice perdona. ¿Y sabes qué más dice? Ora por tus enemigos. Pero no lo hacemos. Somos como ahí en Santiago. Nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Siguiente, número 6. Un siervo que no dio de gracia lo que de gracia recibió, hermano. Hermano, la respuesta natural de un siervo agradecido hubiera sido perdonar esos 300 denarios, no es nada. Y tú dices, pero hermano, es que me hace falta para comer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y eso va a ser añadido, ¿sí? Dios puede obrar y está obrando de maneras milagrosas, hermano, cuando tú y yo perdonamos. Jesús mandó a sus discípulos en una ocasión y les dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Hermano, tú y yo no habremos de dar de gracia el perdón. Tú y yo fuimos perdonados, hermano, no merecíamos esto. Muchos de ustedes tienen testimonios preciosos, poderosos, de cómo estaban al borde de la muerte y cómo ustedes aceptaron al Señor Jesús y hoy están aquí vivos. Él les perdonó la vida, hermano, y les dio vida una vez más, una siguiente oportunidad. Y hoy nosotros no queremos hacer lo mismo con aquel que nos debe. Número 7, hermano. Un siervo que porque no fue compasivo, recibió un castigo severo, ¿sí? Perdió su libertad, perdió la bendición y dice, los verdugos volvieron, dice aquí, mandó llamar a los verdugos, pero esta vez ya no hay misericordia. Por más que clame, que grite, que ruegue, sigue, es un siervo malvado, está encerrado hasta que pague su deuda. Jesús, hermano, en sus parábolas habló de la condición de estos. ¿Sabes cómo es? Dice la Escritura en varias historias. Jesús dice, ahí es el lloro y el crujir de dientes. O sea que es algo horrible, hermano, donde ya no hay vuelta atrás. Esta historia, hermano, nos debe conmover y llevar a un cambio, hermano. Porque el último texto, hermano, si todo esto no te ha conmovido, observa esto. Va a decir, hermano, es una historia, es una parábola. Bueno, las parábolas tenían un propósito. Y Jesús no se va, esta parábola no la deja inconclusa, la termina. Ve el versículo 35. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no entendemos eso, hermano, Dios tenga misericordia.
La enseñanza de Jesús nos queda súper clara, hermano. Este es tu destino si no perdonas, de corazón, y aclara, ¿verdad? Esto es claro, de corazón, sincero. La pregunta para nosotros esta tarde, hermano, de verdad, ¿somos compasivos? ¿Estamos perdonando con todo nuestro corazón, hermano? Recuerda que el Padre tuvo compasión de ti y de mí. Tenemos ejemplo en Cristo. ¿Somos hacedores o somos oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos? Siempre habrá gente necesitada, hermano, entre nosotros. El Señor nos llama a ser compasivos. Por la misericordia de Jehová no hemos, dice aquí la Escritura, sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Si tú y yo, lo mencioné hace unos momentos, si tú y yo hoy estamos vivos, significa que Dios es misericordioso, que Dios es fiel. Como ciudadanos del reino, tú y yo tenemos que vivir con soluciones del reino. Lo vimos la semana pasada, no sé si te acuerdas. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, tienes que resolver las cosas con soluciones del reino de Dios, no de este mundo. Este mundo nos dice muchas cosas, hermano, y la mayoría de ellas incluye violencia. Como ciudadanos del reino nos dice que perdonemos. Hay que usar eso, hermano. Eso lo resuelve. El reino de Dios, hermano, o la compasión del reino de Dios es activa, ¿sí? Por eso yo prefería aquí usar compasión, porque en algunas versiones usa lástima, y lástima como que a mí no entiendo el sentido, pero no lo prefiero. La compasión, hermano, prefiero usar. La compasión es activa. ¿Por qué? La compasión la compasión bíblica, la compasión del reino, tiene acción, ¿sí? Es movida a misericordia, suelta, perdona, ¿sí? Le digo que prefiero esto a usar lástima, porque a veces cuando dice, ay, qué lástima, pero no hace nada, ¿verdad? Entonces mejor vamos a tratar de usar compasión que hace, ¿sí? Que es activa. Los siervos que no perdonan, hermano, son malvados, son ingratos, son vengativos, son de mal testimonio, causan tristeza, no viven los valores del reino, hermano. No dan de gracia lo que de gracia han recibido. Y al final de todo, ¿qué dice? Castigados severamente. La historia de hoy nos habla de una deuda impagable, hermano, hermana. Y que el siervo malvado fue lanzado con los verdugos, hermano, hasta que pagara su deuda. ¿Cuándo iba a pagar esta deuda? Nunca. Hermano, así también nuestro Padre Celestial dice aquí, hará con nosotros, hagámoslo hoy nuestro esto, si no perdonamos de todo corazón cada uno a nuestros hermanos que nos ofenden. La pregunta otra vez que tenemos que responder hoy es, ¿en qué lado estamos, hermano? Escucha, ¿en qué lado estamos, hermano? Voy a poner dos lados, tú dime en cuál estás. Bueno, piénsalo en tu corazón. ¿Del lado del siervo que pide compasión o del siervo que no tuvo compasión? Va a decir, hermano, pues estoy en los dos, ¿sí? Porque ninguno de nosotros somos compasivos, hermanos. Todos de nosotros necesitamos, yo me incluyo ahí, hermano, necesitamos compasión, porque somos pecadores, ofendemos a Dios cada día. Pero también tú y yo, hermano, hemos sido malvados. De una u otra manera lo hemos hecho, hermano. Intencionalmente hemos omitido hablar de gente compasiva aquí o que nosotros somos compasivos, porque no lo somos, hermano, de verdad. Hoy necesitamos compasión y hoy necesitamos arrepentirnos porque no hemos sido compasivos. Por tanto, yo te invito esta tarde, hermano, amigo, amiga, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Ahí hay misericordia, ahí hay gracia y ahí hay oportuno socorro. El Señor es compasivo, y si tú hoy
si yo hoy me arrepiento de mis pecados, Él me perdona esa deuda impagable y me dará la fuerza para perdonar a aquel que me debe. ¿Cómo ves? ¿Lo hacemos? Yo lo quiero hacer. Cierra tus ojos. Si gustas, hagámoslo. Al inicio yo dije que es tu decisión, al final tú decides seguir igual o cambiar. Padre, te damos gracias esta tarde por la compasión y misericordia que has tenido para con nosotros pecadores, por la gracia del perdón de nuestros pecados, por la gracia y amor tan grande al recordarnos esta lección de compasión. Señor, no somos compasivos, no hemos perdonado. Hermano, tú sabes, el Espíritu Santo te está mostrando esa persona, esa circunstancia donde tú necesitas, yo necesito ser compasivo. Necesitamos hoy la compasión de Dios también, porque de continuar así, hermano, tú ya escuchaste el castigo severo que hay. Yo quiero invitarte, estemos a cuentas. Piensa un momentito, eso Dios te está mostrando, eso es. Eso que está viniendo a tu mente, eso es. No soy yo, es el Espíritu Santo quien, por la gracia de Dios, te trajo hoy a este lugar. Y Él te ama y quiere que seas libre de eso. Él quiere que seas libre de esa carga tan pesada que has llevado. Hoy el Señor nos dice, sé compasivo y perdona. Suelta, yo me encargaré del resto. Lo acabamos de ver, deja a Él la venganza. Él cuida de sus siervos. Ninguno de sus siervos ha perecido de tal manera como perecen aquellos malvados o como perecerán aquellos malvados, hermanos. A los siervos fieles, a los siervos compasivos, Dios le tiene algo reservado en la gloria, hermano. Nos conviene perdonar. Si tú hoy quieres tomar este paso, hagámoslo juntos y digámosle, Padre, perdóname porque no he sido compasivo. Padre, perdóname porque he sido un egoísta. Padre, perdónanos porque aún como familia, como iglesia, no hemos sido compasivos. No hemos perdonado a nuestros deudores, los hemos atado con nuestra indiferencia, con nuestra actitud. Perdónanos, Dios. Hoy, Señor, volteamos a aquel que tuvo compasión de nosotros, Jesucristo, al dar su vida, al derramar su sangre para nuestra redención. Hoy creemos que esa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Dios. Hermano, y cree esto, que si tú hoy estás confesando eso delante de Dios y decidiéndolo, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte y traer paz a tu corazón. Él quiere que vivas en paz. Y cerremos, hermano, esta oración diciéndole al Señor un compromiso. Señor, seremos compasivos activos, teniendo misericordia, soltando, perdonando toda deuda a nuestros ofensores. Y Señor, queremos ser instrumentos de tu compasión y proclamar el Evangelio viviéndolo. Te alabamos porque has sido bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús.